Se enfrentaban dos grandes maestros de la táctica. Frente a frente, Simeone y Flick sobre el tablero del Metropolitano. Vamos a la pizarra para analizar por qué el Barça está en la final de la Copa del Rey y por qué esa final será un clásico Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Esta es la jugada del gol que decide la eliminatoria. El único gol del partido en el Metropolitano. ¿Cuál es la clave para mí del gol? El desmarque en diagonal de Ferran a la espalda de los centrales es buenísimo, pero el éxito final de la jugada no se decide por eso. Para mí la clave de esta jugada está en Lamine Yamal, el mejor jugador del Barça. ¿Dónde recibe? Y sobre todo, con la distancia que recibe de sus dos rivales más cercanos. La clave para defender a un futbolista de la clase, de la calidad de Lamine Yamal, es siempre estar cerca de él, evitar que se gire, que tenga el campo de cara. Si un futbolista de la calidad de Lamine Yamal recibe y el rival más cercano que tiene está a 2 metros, Lamine Yamal puede encarar, driblar, marcar si está cerca de la portería o asistir como hizo en esta ocasión. La acción de Ferran es maravillosa también, tiene todo lo que hace un delantero bueno. Se mete entre centrales para que el que tiene por delante le pierda de vista y el que tiene por detrás, que era Jiménez, no sea capaz de llegar a él. Desmarque a la espalda de un central que no le puede ver. Ferran Torres ataca el espacio perfectamente, evita el fuera de juego y luego tiene a un asistente maravilloso como Lamine Yamal para dejarle solo delante de Musso. Muchas veces los partidos se intentan explicar desde un punto de vista táctico, pero la clave para mí está en la calidad diferencial de Lamine Yamal. Una de las características más peligrosas del Barça fue su banda derecha. De hecho, el Cholo Simeone tuvo que cambiar muchas cosas para intentar ajustar la banda de Lamine y de Koundé, con Lamine ocupando a veces la amplitud y a veces esta posición interior que le fue tan difícil defender al Atlético de Madrid. Esta no es la jugada del gol, es unos minutos antes, pero casi en la misma posición. Aquí es donde llega el primer gol del Barça, porque desde aquí Lamine Yamal consigue filtrar un pase para Ferran Torres. El Atlético de Madrid no fue capaz de defender a la dupla Lamine Yamal-Koundé, ni siquiera con sus pares. Ni Giuliano Simeone ni Reinildo conseguían pararlos cuando buscaban entrar por la banda derecha. Sobre esos cambios de posición y esa riqueza táctica del partido vamos a hablar ahora. No tocó el sistema de juego el Atlético de Madrid prácticamente en todo el partido. Jugó con un 4-4-2 con Musso en la portería, línea de 4 en defensa para Azpilicueta, Jiménez, Lenormand y Reinildo. Pablo Barrios y Rodrigo de Paul empezaron en el doble pivote. Llorente empezó en la derecha con Giuliano en la izquierda. Griezmann y Julián Álvarez eran los delanteros. Posición novedosa para Giuliano, que jugaba en la izquierda cuando habitualmente juega en la derecha. Posición novedosa, aunque menos para Llorente, que suele jugar de lateral y esta vez jugó por delante de un lateral que es Azpilicueta. ¿Explicación para lo de Giuliano? Seguramente porque el Cholo Simeone confiaba mucho en su capacidad defensiva para parar en el 2 contra 2 de Koundé y Lamine Yamal. No le convenció en ningún momento al Cholo Simeone la manera de defender. Por eso hizo hasta 3 cambios de posiciones. Hubo un momento en el que pasó a Llorente al doble pivote junto a Pablo Barrios, a Rodrigo de Paul a la izquierda y a Giuliano, que no le convencía en la izquierda, en la derecha. Este fue uno de los movimientos, pero a Simeone seguía sin convencerle lo que veía sobre el terreno de juego y por eso volvió a darle una vuelta más al juego. Adelantó a Llorente de delantero junto a Julián Álvarez para presionar la salida de balón de los centrales. Mandó a Griezmann a la izquierda y pasó a Giuliano a la derecha. Este movimiento vino provocado porque cuando De Paul, el rato que jugó en la izquierda para intentar parar a Lamine Yamal más Koundé, tampoco le convenció la capacidad defensiva del argentino a Simeone. Por eso lo estuvo moviendo permanentemente. ¿En qué momento el intercambio de posiciones sin tocar el sistema de juego empieza a ser riqueza táctica y en qué momento deja de ser riqueza táctica y empieza a ser volver locos a tus futbolistas con tanto intercambio de posiciones? Es verdad que el Atlético de Madrid partía con defensa de 4, pero había una circunstancia que le hacía que muchas veces pareciera que el Atlético de Madrid defendía en realidad con un 5-3-2. ¿Cuándo pasaba eso? El Barça ocupa las bandas, la amplitud en el campo de manera asimétrica. La banda derecha siempre la suele ocupar Lamine Yamal, pegado al costado, mientras que la izquierda, en fase ofensiva con balón, es Balde el que ocupa esa zona del campo y por tanto una banda está Lamine Yamal y en la izquierda está Balde porque Rafinha tiende a meterse también hacia adentro. Cuando eso sucedía, ¿qué pasaba? Que el Atlético de Madrid, para poder responder a esa circunstancia, lo que hacía era retrasar a Llorente. Si Balde llegaba hasta esta situación, Llorente terminaba formando una línea de 5 con Azpilicueta, Jiménez y Lenormand de centrales y Reinildo de carrilero zurdo. El Barça jugó prácticamente todo el partido con un sistema de juego que ya se nos hace muy habitual. Con Chesney en la puerta, Koundé lateral derecho, Cubarsí e Íñigo Martínez pareja de centrales, Balde en el lateral izquierdo. Era un 4-2-3-1 porque aunque Frenkie de Jong es el más posicional, a su lado casi siempre está Pedri, especialmente para la base del juego. Fermín es más una media punta, más parecido a Dani Olmo que un tercer centrocampista, aunque también ayuda. La amplitud en fase ofensiva ya hemos dicho que la ocupa Balde, pero de partida está Rafinha en la izquierda, aunque tiende a meterse hacia adentro con Lamine Yamal en la derecha. Ferran Torres delantero centro. Ferran Torres es uno de los mejores suplentes de Europa junto a Sorlo. El gol decisivo en esta eliminatoria, el gol en el Metropolitano
Metropolitano lo mete él, asistido por Lamine Yamal, los números son de ser titular casi en cualquier equipo de la liga de Ferran Torres. Ese 4-2-3-1 habitual del FC Barcelona a veces se convertía en un 4-3-3, siempre siendo Frenkie de Jong el pivote, el ancla, el 5 como lo queráis llamar, y formando una línea de dos interiores con Fermín y Pedri, aunque Pedri siempre jugaba mucho más abajo. Cuando salió Sorloz al terreno de juego, empezó a sufrir mucho Pau Cubarsí. Todos los duelos aéreos los ganaba el noruego. ¿Qué hizo Hansi Flick? Metió a Araujo y el Barça empezó a ganar muchos más duelos aéreos, muchas más disputas, obligando a que el noruego tuviera que salir de zona y que recibiera mucho más cerca de sus compañeros. A cada movimiento de Simeone respondía Hansi Flick. A cada movimiento de Flick respondía Simeone o trataba de hacerlo. Por eso el partido estuvo cargado de riqueza táctica. El Atlético de Madrid estuvo horrible en la primera parte y sin embargo en la segunda mejoró. ¿Razones para ello? Para mí una evidente es el posicionamiento. El Atlético de Madrid saltó al campo en la primera parte en un bloque bajo o bloque medio bajo, esperando al Barça en su campo, y sin embargo, minuto 5 de la segunda parte, podemos ver aquí la altura del bloque del Atlético de Madrid, con Llorente presionando la salida de Balde desde la izquierda, con Rodrigo de Paul atento a la vigilancia para que estuviera Frenkie de Jong vigilado, por supuesto los delanteros arriba, Sorloz, Julián, Griezmann. El Atlético consiguió robar muchos balones en ese bloque alto, lo que pasa es que se atrevió cuando ya iba perdiendo el partido. Por cierto, un dato que no se nos debe olvidar, el Atlético de Madrid no tiró a puerta en todo el partido. Un equipo que quiere jugar la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid, contra quien sea, no merece estar en esa final si a lo largo de 90 minutos de partido de vuelta en tu casa delante de tu gente no eres capaz de tirar entre los tres palos. La estadística no miente, a veces engaña, porque es verdad que el Atlético de Madrid se acercó. Sorloz tuvo una al lateral de la red muy peligrosa, tuvo un gol bien anulado por fuera de juego, pero la realidad estadística es demoledora. Y la realidad estadística dice que el equipo de Simeone no disparó a puerta en su estadio en todo el partido de vuelta de las semifinales de la Copa. Razones por las que el Atlético no consiguió tirar a puerta, no consiguió jugar bien y por lo tanto no consiguió meterse en la final. Falta de calidad, falta de ideas, falta de concentración y sobre todo falta de posicionamiento avanzado, de valentía, pero en lo que se refiere a la parte táctica, falta por ejemplo de profundidad en sus jugadores de banda. Un centro lateral desde aquí jamás tiene el peligro de un balón al área que tendría un centro lateral desde aquí. Los centros laterales hay que ponerlos desde la línea de fondo, porque cuando tú pones un centro lateral desde aquí, de donde la está poniendo Galán, el balón curvado hace que los defensas vayan de cara al balón. Por lo tanto, toda la ventaja en esos centros laterales siempre es de los defensas. Mientras que un centro lateral cerca de la línea de fondo, el pase ya va hacia atrás y ahí la ventaja la tienen los que van de cara, que son los atacantes. Qué pocos centros laterales peligrosos desde la línea de fondo. Pero volvamos al origen de todo. Si tuviera que decir una clave de por qué el Barça está en la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid y no el Atlético de Madrid, se llama Lamine Yamal. A veces las partidas de ajedrez se terminan con una patada en el tablero del que tiene más calidad. Yo ayer vi el partido en el campo y a mí Lamine Yamal, voy a decirlo otra vez y siento la comparación, me recuerda a Messi viéndolo en vivo. Como decíamos al principio del vídeo, a estos futbolistas solo hay una manera de defenderlos, que es evitar que se giren contra tu portería, estén en la zona del campo que estén, y eso el Atlético de Madrid ayer no lo consiguió. Lamine Yamal, en la jugada del gol de Ferran Torres, tiene a dos futbolistas del Atlético de Madrid vigilándole, pero con la mirada. De Paul no está en distancia de llegar y Reinildo tampoco está en distancia de llegar, seguramente porque Reinildo esté pensando que Koundé podría buscarle por la banda. Otra cosa importante, si os fijáis en el posicionamiento del Atlético de Madrid, el Atlético eligió claramente cerrarse por dentro. Esta es su línea de 4 defensas, los dos laterales y los dos centrales, jugando en una franja de apenas 25 metros. ¿Para qué? Para que si el Barça tenía que entrar, entrara por las bandas. Esto es lo que se llama dejar desprotegidos los carriles exteriores para cerrar las líneas de pase interiores. Juntito el equipo para que no entraran por dentro. Sin embargo, tampoco le sirvió cerrarse por dentro al Atlético de Madrid, porque a pesar de conceder todo este pasillo lateral, Lamine Yamal tenía la calidad suficiente para ver el desmarque de Ferran y darle un pase que le dejara solo. Sí, un pase interior. ¿Cuál es la clave? La calidad de este futbolista diferencial, pero también otra explicación, y es la manera de defender a los diferenciales. Solo les puedes defender estando cerca, evitando que se giren y por lo tanto que puedan jugar. Si tú a un futbolista de la calidad de Lamine Yamal le das 1 metro o 2 metros para que pueda jugar, va a hacer lo que le dé la gana con el balón, porque tiene la calidad suficiente para hacerlo. Eligió la más difícil, pero en su cabeza no hay nada difícil. Cuando tú en una acción como esta, cuando tú a lo largo del partido concedes varias acciones como esta, en la que aquí hay un agujero enorme de espacio con distancia suficiente para que un futbolista de calidad pueda pensar y crear, el Atlético de Madrid estaba cavando su propia tumba. Este 2 para 2, Lamine contra Juliano y Koundé contra Reinildo, fue la parte más desequilibrante y más desequilibrada para el Atlético durante muchos minutos del partido. En los microanálisis de la
las jugadas también, para mí esta jugada es todo el mérito de Lamine y del desmarque de Ferran. Yo no culparía a los centrales del Atlético de Madrid, pero sí señalaría a su portero suplente, Musso, que ha estado dubitativo durante todo el partido a la hora de achicar espacio. Son muchos pequeños detalles que te llevan a perder un partido y a no poder jugar una final. Al Atlético de Madrid no le quedó al final del partido ni el consuelo de reclamar al árbitro. No tiró a puerta en todo el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. No mereció pasar a la final. Dejádmelo en comentarios si os gustan estos vídeos de análisis táctico. Dejaros un me gusta, suscribiros al canal. Nos vemos en directo en Twitch y en YouTube todos los días de 9 a 1 de la tarde.